¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre electricidad básica. Debido a la contingencia que estamos viviendo hoy en día, varias escuelas no han, o los alumnos no han asistido como tal. Entonces no llevan sus prácticas, llevan la teoría más, en cambio le falta la práctica. Al menos en nuestra ingeniería de sistemas automotrices necesitamos las prácticas para aprender los circuitos de nuestro vehículo o lo más básico. Pero no te preocupes que para esto es este video. Yo te hablaré sobre lo más básico de la electricidad. Espero en un futuro te sirva este pequeño video que puede ser para ti. Y pues si te gusta, pues dale un like, no, y suscríbete. Electricidad básica, por tu servidor Luis Ángel Hernández Corona. Estamos rodeados por animales, plantas, objetos, por muchas cosas. Todo lo que está ocupando un espacio hoy actualmente, esto algo es materia. ¿Y qué es la materia? Pues la materia es algo que ocupa un espacio-tiempo en este universo. Nosotros conocemos actualmente tres estados de la materia, es el sólido, el líquido y el gaseoso. El sólido es el estado en el cual una sustancia tiene forma y volumen, como es aquí las piedras que yo te estoy mostrando. El líquido es el estado en el que las sustancias tienen volumen propio y adoptan la forma del recipiente en las que las contienen. Esto es un claro ejemplo, un vaso de vidrio y arrojamos el agua y ahí es como este tiende a adaptarse al volumen del vaso. Y el gaseoso, en el cual las sustancias toman la forma del recipiente que las contiene, sea grande o pequeño, es decir, no tiene forma ni volumen fijo. Es aquí. Aquí abajo te estoy mostrando las tres estructuras de la materia. El sólido, esas pequeñas bolitas son moléculas, que son las partes más pequeñas que unen a los estados. El sólido, las moléculas están eléctricamente más unidas y es por eso que tienen una forma y un volumen. En el caso del líquido, pues estas no están tan juntas debido a las moléculas, pero estas sí tienen un volumen dependiendo en el recipiente en el que nosotros pues sí, lo depositemos. En este caso aquí está el vaso y aquí están las moléculas. Aquí tenemos el caso del estado gaseoso. En el estado gaseoso no es algo que nosotros podamos ver como tal, pero sin embargo va a estar ahí presente. Debido a que sus moléculas están más esparcidas, pues no tiende a tener ni una forma o un volumen como tal, ¿no? Pero dentro de las moléculas que te estoy hablando hay unas partes más pequeñas. ¿Y estas cuáles son? Ahorita a continuación te hablaré de estas. Los átomos y moléculas. Una molécula es una partícula más pequeña de una sustancia que conserva las propiedades de la misma. Las moléculas pueden estar constituidas por átomos iguales o diferentes. Aquí te estoy mostrando la molécula del monóxido de carbono. Para armar esta molécula, o este compuesto, perdón, una molécula de oxígeno está formada por dos átomos iguales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Una molécula de monóxido de carbono está formada por átomos diferentes. Es el que conocemos CO2, tiene una molécula de carbono y dos de oxígeno. Pero, ¿qué hay más es la parte más pequeña de la molécula? Pues es el átomo. El átomo es la parte más pequeña de la materia. El átomo de hidrógeno es el más pequeño que existe en la naturaleza, que tiene solo un electrón girando alrededor de su núcleo. Eso es el átomo. Tiene un núcleo, el núcleo está formado por neutrones, protones y electrones. Más ahorita te hablaré más a fondo sobre esto. No es difícil, pero sin embargo, pues sí, hay que tomarlo en cuenta para que vayas tomando, o es que la ingeniería o la de sistemas automotrices es la que está más, es la que está más estructurada porque tiene diferentes ramas y es la más compleja porque estamos estudiando mecánica, aerodinámica, química, demasiado. O sea, la carrera de ingeniería está bastante buena. Protones, electrones y neutrones. Es lo que ya te estaba comentando. El átomo está compuesto por estos tres factores. Las partes fundamentales del átomo son el protón, carga positiva, neutrón, es el que no tiene carga, o sea, literalmente está neutro. Y el electrón, carga negativa. Los protones y neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, mientras que los electrones están girando alrededor del núcleo. Dice que un átomo está eléctricamente balanceado
en carga o neutro cuando tiene la misma cantidad de protones o de electrones. Aquí estaba hablando hace rato. Los protones son los que tienen tienen el signo positivo. Aquí son 3 protones positivos. El neutro pues, tiene 3 neutrones. Estos no tienen ningún valor, no son ni positivos ni negativos, son neutros. Y los electrones son 3 electrones girando. Entonces aquí podemos decir que el átomo está eléctricamente balanceado. Vamos a recordar por si te perdiste. Recuerda, la materia está formada por moléculas. Las moléculas son conjuntos de átomos. Las partes fundamentales del átomo son el protón, el neutrón y el electrón. Un átomo eléctricamente balanceado es aquel que tiene el mismo número de protones que de electrones. Te hablaré de un ejemplo, iba a ser un ejemplo muy básico, pero como ya somos ingeniería, te voy a mostrar otro ejemplo que realmente nos va a servir más adelante. Los electrones están ligados a sus núcleos por fuerzas muy intensas. Sin embargo, pueden ser separados. Por lo tanto, los electrones pueden pasar de un cuerpo a otro. Cuando se ponen dos sustancias en contacto, es por ello que al frotar los cuerpos es posible transferir una gran cantidad de electrones de un objeto a otro. Cuando esto ocurre, uno tendrá exceso de electrones y el otro tendrá una falta de electrones. Entonces, el objetivo que tiene un exceso de electrones queda cargado negativamente y el que tiene una falta de electrones queda cargado positivamente. Entonces, aquí como este tiene falta de electrones, está cargado positivamente. Y aquí un átomo está cargado negativamente cuando tiene o sobrepasan los electrones. Ahora te voy a hablar esto más a fondo porque de seguro no me estás entendiendo, pero voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar sobre el magnetismo. El magnetismo es un fenómeno de atracción por el que unos objetos ejercen fuerzas, atracción o repulsión sobre algunos materiales. Esta es la magnetita. Esto lo encontramos en la tabla periódica como un elemento que tiene bastantes electrones. Esto últimamente lo encontraron los magnetos. Se dieron cuenta que podían atraer objetos, sean objetos ferrosos o que tengan el mismo número de protones y de electrones. Entonces aquí estoy mostrando el imán. El imán es aquel pues, que tiene o ejerce la atracción y repulsión. Aquí estoy mostrando el polo norte y el polo sur. Ahorita hablaremos sobre ello más a fondo. También se pueden crear imanes artificiales por medio de una batería, alambre de cobre y un núcleo de fierro. Entonces aquí tenemos el imán. Aquí es la parte más importante. Vamos a hablar sobre la atracción y repulsión. Nosotros partimos un imán. Este tiene, debido a los átomos, su dominio está como positivo y negativo, que sería el polo norte y el polo sur. Cuando uno parte un imán, este no tiende a separarse como, ok, lo parto y aquí está digamos, este es un imán, yo lo parto, este va a ser el norte y este va a ser sur. Pues eso está mal. Porque si nosotros partimos un imán, literalmente el imán partirá en dos, en el cual tendrá un polo norte y un polo sur. Esto debido a su dominio, en el cual vamos a empezar a hablar sobre atracción y repulsión. Hablamos, si nosotros juntamos un protón con un electrón, estos se van a atraer debido a que no son iguales. Pero si nosotros acercamos un electrón y un electrón, estos se van a repeler porque no son iguales. Al igual que si nosotros juntamos un protón con un protón, estos se van a repeler debido a que no son compatibles por sus signos. Signos diferentes traen, signos iguales se repelen. Bueno, ahora que ya hablamos sobre un poco de química, vamos a empezar a hablar sobre los circuitos eléctricos. Para empezar con esto, vamos a empezar con una pequeña definición. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas positivas y negativas. Y ahora vamos a ver qué es la energía eléctrica. Es la capacidad para iniciar un movimiento o hacer que algo se transforme. Nosotros podemos transformar la energía eléctrica ya sea en energía lumínica, la luz, energía calorífica, térmica, la energía mecánica o magnética, que esto usualmente se ocupan en los motores. ¿Qué está o cómo están conformados los circuitos? Los circuitos están conformados, un circuito eléctrico básico está conformado por su fuente, es el que aporta la energía eléctrica dentro del circuito.
un conductor, cable por medio del cual unimos la fuente de los consumidores, el consumidor, elemento del circuito que utiliza la energía eléctrica y se transforman en luz, trabajo, calor, etcétera. Son las energías que ya te había hablado. Por ejemplo, los focos, resistencias, motores, electroválvulas. Y el interruptor, el que se encarga en abrir, no dejar pasar la corriente, cerrar, abre o se cierra. Digamos, es un puente. Este es mi puente, lo cierro, pasarán los coches. Yo lo abro, no va a pasar ningún coche. Dentro de estos existen algunos tipos de circuitos. Está el circuito serie, el paralelo y el mixto. ¿Esto qué nos quiere decir? El circuito serie, cuando se conecta extremo con extremo, consumidores o más de manera que pasen cada uno de ellos, la misma corriente se dice que están conectados en serie. Pueden ser pocos dispositivos eléctricos. En este tipo de circuitos existe el mismo amperaje en todos los elementos consumidores. Ok, aquí vamos a hablar un poquito sobre la ley de Ohm, pero lo voy a mencionar más adelante. Voy a hacer recargar dos puntos muy importantes del circuito serie. Al menos vamos a hablar primero del voltaje. El voltaje, la medición del voltaje en un circuito serie con corriente directa. El voltaje en un circuito en serie se divide con respecto a sus componentes. El voltaje se va a dividir respectivamente en cada una de las cargas que nosotros colocaremos en nuestro circuito serie. Para ello, si nosotros tenemos un voltaje de 100 volts y tengo dos focos, en cada foco debo tener un voltaje de 50 y 50. El amperaje, la medición de corriente en circuito en serie. La corriente directa es la misma en todos los componentes. En tanto mi foco A y tanto mi foco B, debe de haber el mismo amperaje. Nosotros estamos cumpliendo estos dos puntos muy importantes. Nosotros concretamos y decimos que es un circuito serie. Un circuito paralelo. Los consumidores se conectan de modo que la corriente, la fuente, se divida en las diferentes ramas del circuito, como en la figura. Dice que los consumidores están conectados en paralelo. En este tipo de circuitos, el amperaje se divide en dos. Ok, aquí vamos a hablar otra vez de los dos puntos más importantes. La ley de Ohm básicamente habla sobre la resistencia, resistencia, voltaje y amperaje. Aquí vamos a hablar sobre el voltaje y el amperaje en el circuito paralelo. La medición de voltaje en un circuito paralelo con corriente directa. En un circuito paralelo es igual en todos sus componentes. El voltaje, si yo tengo un voltaje de 120 volts, en mi foco A y en mi foco B debe haber el mismo voltaje. Tanto en el amperaje, estos en mi foco A y en mi foco B deben ser totalmente distintos. Y estamos cumpliendo estas leyes, no leyes, normas que pues, definitivamente todos debemos de saber. Estamos concretando que nosotros hicimos un circuito paralelo. El circuito mixto es una combinación del circuito serie y circuito paralelo. Como su nombre lo dice, son una combinación de los anteriores circuitos, es decir, en un mismo circuito están conectados algunos consumidores en serie y otros en paralelo. Los consumidores que estén en serie tendrán la misma corriente y los que estén en paralelo tendrán el mismo voltaje. Aquí tenemos el foco, el consumidor 1, consumidor 2, consumidor 3. ¿Esto qué nos quiere decir? Los focos 2 y 3 están en paralelo debido a su conectividad, pero al mismo tiempo están en serie con el foco 1. Esto no es muy difícil, ya te lo acabo de explicar. Ahorita vamos a hacer unas pruebas con el simulador para que tú lo vayas realizando de manera física. Ahorita yo te voy a dar unos tips para que si más adelante quieres hacer un circuito. Es bastante fácil, pero debes tener medidas de seguridad porque estamos trabajando con la electricidad. En un circuito, en la parte inferior se muestra otra forma de circuito, el paralelo. El circuito se divide en dos ramas, están en paralelo, pero cada rama tiene dos focos en serie. Y en este caso los focos 1 y 2 están en serie. Lo mismo que los focos 3 y 4. Sin embargo, los focos 1 y 2 están en paralelo y los focos 3 y 4 igual. Digamos, de esta manera, si nosotros lo vemos así, están conectados en serie, porque su retorno está pasando a través de estos. Pero si te das cuenta, aquí nosotros igual estamos trabajando en paralelo. Por el simple nodo que está aquí, pues nosotros podemos definir que estamos trabajando en un circuito paralelo, circuito mixto. Venga la redundancia. La ley de Ohm es una de las más importantes de los circuitos eléctricos. Se fundamenta en la investigación de George Simon Ohm,
determina que la resistencia es la que define el comportamiento de la corriente y la potencia, asegurando que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia y a la potencia. Es directamente proporcional a la corriente. Aquí te estoy mostrando un triangulito en el cual la W se identifica el voltaje, ahí el amperaje y la resistencia. Nosotros no contamos con un equipo o un multímetro, nosotros podemos hacer nuestras cuentas, el cual si nosotros no conocemos nuestro voltaje, pero sí conocemos nuestra resistencia y nuestro amperaje, nosotros simplemente multiplicando nos dará el voltaje. Nosotros queremos saber la corriente o el amperaje, simplemente tenemos que dividir voltaje al cuadrado entre la resistencia. Aquí para que nosotros obtengamos la resistencia total es voltaje entre la corriente. Bien, en el circuito paralelo, si nosotros queremos calcular la resistencia, aquí simplemente las resistencias se sumarán. En cambio, en el circuito paralelo se hará una división. Digamos, tenemos resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Pequeños datos que más adelante te van a ayudar. Bueno, ahora vamos a checar. Tú dirás, oye Luis, ya me hablaste del amperaje, del voltaje, pero ¿qué es esto? No, realmente yo estoy viendo tu video por si no sé nada. Ok. El amperaje es la cantidad de corriente eléctrica, electrones, que pasa por un circuito eléctrico en un segundo. La unidad de medida es el amper o el amperio. Se representa con la letra A y se mide con un amperímetro. Voltaje también llamado tensión eléctrica o diferencial. El potencial es el valor medio entre dos puntos diferentes en un circuito eléctrico. La unidad de la medida es el voltio o el voltio. Se representa con la letra V. Se mide con un voltímetro. Resistencia. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente. La corriente eléctrica solo fluirá cuando sea suficiente para vencer la resistencia del conductor y los consumidores. La unidad de medida de la resistencia es el ohm. Podemos verificar la resistencia con un multímetro en posición de ohm. Aquí tengo un pequeño multímetro, pero lo alcances a ver. Este es un multímetro, desgraciadamente ya no funciona, pero pues te lo quise mostrar para que tú veas al menos cómo es un multímetro. Y aquí si te das cuenta, tenemos las magnitudes que nosotros podemos trabajar. Aquí está voltaje en corriente alterna, en el cual tú puedes trabajar con un rango de 200 volts a 750. Nosotros también podemos trabajar con los ohms, que es lo que ya te había dicho, la resistencia. El amperaje normalmente se mide con un multímetro de gancho, pero si no lo tienes, solo te voy a mostrar unas imágenes de cómo lo puedes hacer por medio del multímetro. Y también nosotros podemos checar la continuidad. La continuidad es algo muy importante porque nosotros podemos hacer nuestras pruebas de seguridad antes de alimentar nuestro circuito, porque si nosotros hacemos un mal nudo o amarre, este tendrá un cortocircuito y una falla a tierra, ¿no? Es lo que no se quiere tener. Entonces, con nuestro multímetro de continuidad, se coloca al inicio del interruptor y al final de nuestro foco y nosotros, bueno, apagamos el interruptor. Si nos marca, bueno, si está apagado, nos debe de marcar 0. Si lo encendemos, nos debe de marcar la continuidad. Si esto pasa al revés, pues tenemos que verificar nuestro circuito que esté bien. Y aquí te estoy mostrando de cómo se mide el voltaje, ¿no? O sea, tú vas a poner tu multímetro en volts, así como en este. Bueno, este tiene unas puntas, estas igual se las perdí. Entonces tú pones la punta positiva a la batería, la punta negativa, pues igual, del lado negativo de la batería. Y pues aquí ya te estaría marcando tu voltaje. Acá para el amperaje, simplemente tienes que tomar una punta al consumidor y la otra punta del consumidor tiene que ir a la fuente positiva de la batería y la otra punta iría a la punta negativa de la batería. Y te estaría marcando tu amperaje que tienes en ese momento. Y la resistencia, pues simplemente es con aquí estos 3 puntitos es un interruptor. Bueno, ese es el símbolo del interruptor. Son 3 puntitos. ¿Cómo te lo puedo explicar para que tú me lo entiendas? Ok. Digamos que ahorita está cerrado porque no está pasando ni siquiera
de este punto acá. Si nosotros, perdón, está abierto. Si nosotros lo cerramos, pasará la corriente. Pero ahorita pues está abierto, entonces solamente lo pones en tu apagador. La punta positiva, la punta positiva es el cable rojo y el punto, la negra es el cable negro. Estas van acomodadas aquí. Espero que se vea. O igual en la otra. Bueno, en el mío es así. Entonces, en la punta negativa iría la otra punta de nuestro consumidor. Y esto es como es el nuestro multímetro, ¿no? Conectar terminal negra es este, aquí. LMA es para medir miliamperes, que es el que está aquí. Aquí va el cable, igual es el donde les digo que va el cable rojo. Pues es así mi multímetro. Desafortunadamente ya se fundió. El fusible, bueno, la batería y el fusible ya no sirven, pero pues de los quise mostrar, ¿no? Pues para que ustedes tuvieran una idea. Bueno, nosotros ya que tenemos todo este conocimiento y que ya sabemos las normas, vamos a empezar a trabajar con estos circuitos, ¿no? Y te voy a explicar la ley de Ohm. Ok. Acuérdate que te hablé sobre tu fuente, tu conductor, tu apagador, tu resistencia y el consumidor. Eso es una batería en la cual estamos trabajando ahorita con corriente directa. Hay dos tipos de corriente. Corriente directa es la que, ¿por qué es directa? Porque literalmente esta mantiene, los electrones son constantes y estas las podemos almacenar en las baterías. Pero si nosotros colocamos una corriente alterna, pues esta los electrones no son constantes y tienen ondas senoidales y esta no la podemos almacenar. Entonces, usualmente la encontramos en los motores. Miren, les voy a poner el ejemplo aquí. Digamos, esto es nuestra bomba de agua, ¿no? Esta es la llave. Este podría ser una llave de paso. Perfecto. Y este es nuestro tinaco, ¿no? Entonces, si bueno, aquí va a ser un poco, nosotros cerramos el paso, el agua va a empezar a fluir, va a llegar hasta nuestro tinaco y se va a empezar a llenar. Pero, ¿qué pasa si nosotros abrimos la llave de paso? Pues mira, como la luz, pues nuestro tinaco se va a ir llenando muy lentamente, demasiado. Y aquí viene algo muy bonito que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice, al subir la resistencia, baja la corriente y la potencia. Ahorita nuestra resistencia está en 0 ohm. Dice, al subir la resistencia, la corriente y la potencia bajan. Vamos a ver si es cierto. Ok, nosotros ya subimos la resistencia. Esto es un fusible y cada color asigna el número de ohms. Para eso hay aplicaciones, porque quieren saber. Ahorita no tengo los fusibles, sino para que se los muestre. Entonces aquí nos está mostrando que nosotros aumentamos la resistencia, la corriente será será baja. Realmente vean cómo los electrones, estas bolitas son los electrones. Y nos tenemos nuestra fuente, el apagador, el fusible y el consumidor. Entonces, la ley de Ohm también nos dice, al bajar la resistencia, sube la corriente y la potencia. Vamos a bajar la resistencia. Y si se dan cuenta, los electrones se empiezan a correr un poquito más rápido. El foco se ilumina más, ¿no? Entonces es lo que te estaba contando, el agua se está llenando al tinaco, pero si yo cierro la llave de paso, pues el agua va a tener una menor fuerza, pero si yo literalmente no la quiero cerrar, pues va a pasar rápido. Esto es un circuito muy básico, en el cual pues te voy a dar un pequeño tip. Si tú quieres hacer un circuito, consíguete una batería de 9 volts, consíguete un protovolt, o si en dado caso tú ya quieres trabajar, o venga, consíguete una clavija. En los contactos, comúnmente te vas a dar cuenta, la rayita más grande es en donde nosotros tenemos, o debe de estar, el neutro y la rayita pequeña, la fase. Entonces, pues tú ya sabes cuál es tu positivo y negativo. Aún así, pues tenemos un multímetro en el cual pues, puedes checar
con el voltaje cuál es el base y cuál es neutro. También te puedes conseguir un tester en el cual pues, tú simplemente checas. Ok, después consíguete un cable libre 14-12. El 14 lo usamos normalmente en nuestras casas, en la losa para los focos. Y el calibre 12 se ocupa normalmente en los contactos para motores como la lavadora, usos domésticos, ¿no? Licuadora, secadora. Entonces, bueno, pues tú conectas tu cable, digamos, bueno, aquí es positivo y negativo, tú conectas a tu apagador. Pero no es importante conseguir la resistencia, mientras tengas un foco de 5 watts, está perfecto. Entonces, pues tú ya lo conectas. Bueno, si quieres proteger tu foquito, pues consíguelo, no hay problema. Y así es como te quedaría. Este es el cable donde fluyen los electrones. Ok, ya vimos el circuito, un circuito normal. Ahora te voy a hablar sobre el circuito paralelo. Nosotros seleccionamos y ahí está. Este nomás tiene un retorno que literalmente sería porque sería nuestro retorno. Pero pues vamos a recordar, ¿no? Nos decía, circuito serie. El voltaje en un circuito en serie se divide con respecto a sus componentes. Este es un voltímetro. Aquí vamos a medir qué voltaje tenemos aquí. Tenemos 120 volts. Entonces, si dice que se divide en sus consumidores, pues tenemos que checar, ¿no? Y esto aplica y si es verdad y no nos está choreando Luis. Mira, aquí nos está marcando un voltaje de 60 volts. El cual, pues aquí tenemos 120. Aquí tenemos 60 y ahora vamos a checar de este lado, ¿no? Igual nos está marcando un voltaje de 60 volts, entonces quiere decir que estamos cumpliendo con la primera condición que nos habla el circuito en serie, ¿no? Pero vamos a checar el amperaje, ¿no? Que nos dice que el amperaje debe ser la misma en todos sus componentes. Vamos a verificar si es cierto. ¿Te acuerdas de la imagen que te mostré? Si no te acuerdas, puedes regresar al video para que lo cheques. Y aquí nos está marcando un amperaje de 12 amperes. Ok, vamos a quitar esto y ahora vamos a checar con el otro foco. Vamos a ver si es cierto lo que nos está diciendo. Checar. Igual nos está marcando un amperaje de 2 amperes. Entonces quiere decir que nuestro circuito en serie está perfecto. Pero igual te hablé del circuito en paralelo, ¿no? ¿En qué cambia? Realmente no cambia. Bueno, sí cambia, porque aquí ya tenemos un retorno independiente para cada consumidor. Y en el circuito serie, te voy a dar un claro ejemplo. En las series de Navidad, pues si tú rompías un foquito ya no prendía, es lo que tiene, porque nomás tiene depende de un retorno. Entonces, si aquí no hay un consumidor, pues definitivamente no va a prender. Pero aquí, si no prende, a le da igual, porque literalmente le está llegando la energía aquí por este conducto. Ok, entonces vamos a checar qué nos dice el circuito en paralelo. Circuito paralelo. Un circuito en paralelo, el voltaje es igual en todos sus componentes. Vamos a checar qué voltaje tenemos. Tenemos un voltaje de 60. Acuérdate que el color rojo va al positivo y el negro al negativo. Voltaje de 50. 60.50 volts. Vamos a dejar en 60. Ok, perfecto. Entonces aquí nos debe dar el voltaje de 60 volts. Vamos a checar si es cierto esto que nos está diciendo Luis. Efectivamente. Nos está marcando un voltaje de 60 volts. Entonces estamos cumpliendo con la segunda ley que nos dice el circuito en paralelo. El voltaje debe ser igual. Aquí te voy a mostrar cómo conecté los consumidores. ¿Te das cuenta? Este punto es donde le llega la fase, aquí en la rosquilla. Y en lo plateadito tiene que llegar el neutro.
es pues, si quieres conectar tu socket en la práctica que te estoy mencionando, que más adelante te dejaré un video para que tú lo cheques. Es algo igual lo tengo de la prepa, que te sirva, ¿no? Tú que quieres aprender esto, es algo muy padre, pero debes tener cuidado porque pues, es electricidad. Ok, entonces ya mostré cómo te debe conectar. Bueno, después igual te dejaré el video. Ok, entonces ya checamos que el voltaje es igual en ambos consumidores. Ahora vamos a checar el amperaje. El amperaje se debe de dividir, no va a ser igual. Entonces vamos a hacer un pequeño corte aquí. Acuérdate, ahí te voy a dejar. Lo regresa a la parte del video donde te muestro que cómo pues ahorita lo regresamos para que lo veas. Está ahorcando un amperaje de 2 amperes. Solo en este consumidor. Vamos a checar en cuánto nos da este de aquí. Vamos a borrar. A conectar el cable aquí. Vamos a. Ok. Vamos a poner esta aquí. Ok. Ya lo vamos a llenar. Y nos está dando un amperaje de 6 amperes. Entonces, estamos cumpliendo con la segunda ley del circuito paralelo. Esto quiere decir que sí es un circuito paralelo. Y pues estamos cumpliendo, ¿no? Con las normas que esto nos dice. Y pues aquí te voy a mostrar el circuito en paralelo, el mixto. Encima puede decir circuito paralelo o circuito mixto. Yo le digo circuito mixto porque es un poquito más fácil. Ok, vamos a dar un poquito más de vuelta para que tengan nuestros ojos. Ahí está. ¿Qué nos decía el circuito mixto? Los focos 2 y 3 están en paralelo debido a su conexión. Aquí literalmente tiene su retorno, ya que igual, pero pues igual es un circuito serie, porque si este no prende, pues tampoco van a prender. En cambio, si este sí prende, este no prende, este sí va a prender. Vamos a checar eso. Si nosotros quitamos definitivamente este, ya no va a prender, ¿viste? Pero ahora, ahí está. Si nosotros quitamos este, pues definitivamente no van a prender ninguno de esos dos. Pero ¿qué te parece si quito este? Ahí está, ¿ves? Entonces no va a haber problema. O viceversa. Es que lo puse muy chiquito. Ahí está. Viceversa, si nosotros quitamos este, pues este sí va a prender, ¿no? Entonces esa es la conexión que quiere decir el circuito serie. El circuito mixto lo conecté mal, sí lo conecté mal. Y pues espero que estés entendiendo este video realmente, pues, lejos de que sea para mi calificación, porque es algo que yo ya vengo estudiando desde la preparatoria, es algo muy padre. Y aquí es el otro circuito, el mixto, en el cual aquí nosotros vamos, se desprendió mi batería, debido a que no le puse la resistencia, por eso pasa eso. Bueno, ahí está bien. Yo quito este de aquí, pues definitivamente los 4 no van a prender, que es el retorno principal. Pero ¿qué te parece si yo quito este de aquí? Pues definitivamente ese no va a prender, porque este sí está prendiendo, debido a que es un circuito paralelo y le está llegando la fase y aquí está con el neutro. Entonces, como aquí no está pasando la energía de aquí para acá, pues no va a prender. Pero si yo pongo este y este va con este. Lo puse mal. Y si era el otro poquito, era en este. Ese ya va a prender, ¿no? Y si hago aluminio en este, pues definitivamente este no va a prender. Eso es lo que se refiere al circuito mixto. Ya lo pongo. Otra vez. Rápido. Eso es a lo que se refiere todo esto de la bella electricidad.
Bueno, ya quedó. Bueno, en conclusión, espero te haya servido este video. Te hablé de manera general de los circuitos, mostré el funcionamiento de mi multímetro. Si no tienes un multímetro en casa, no es necesario que salgas. Ahorita estamos en pandemia, no salgas. Definitivamente sería una mala acción que tú salieras, ¿no? Entonces, pues te recomiendo que uses este pequeño simulador para que tú vayas empezando a practicar prácticamente. Y cuando ya estamos en semáforo verde, puedas ir a tu institución y lo que viste en este video lo vayas a aplicar allá, ¿no? Y demostrarle a tus amigos que realmente eres un buen electricista. Y bueno, de mi parte, esto sería todo. Espero y te haya gustado mi video. Si fue así, pues te invito a que le des un like. Y si no, pues no te preocupes, no va a pasar nada. Y pues esto es todo. Hasta la próxima y gracias. Hasta luego. Soy tu servidor Luis Ángel Corona. Te haya gustado mi video.